Hola, ¿qué tal con todos nuevamente? Mi nombre es Justin Molina, soy estudiante de la Universidad Central del Ecuador y en esta ocasión les voy a exponer sobre un programa que en base a sus lados determina qué tipo de triángulo es, si es un triángulo equilátero, isósceles o escaleno. Además que muestra su CT, que significa calidad del triángulo, y en base a eso muestra un mensaje al usuario. Y además de todo esto determina si el triángulo es rectángulo o no. Ok, para desarrollar este problema lo primero que debemos entender es que nomás nos pide. Si podemos ver, nos pide tres cosas. Nos pide el tipo de triángulo, que es su CT, y determinar si el triángulo es rectángulo o no. Entonces tenemos que hacer tres condiciones para mostrar todo eso. Eso lo haremos más adelante. Ok, lo primero que debemos hacer para el código es, como en anteriores videos, es importar la clase java.utilescane, que nos va a servir para poderlos, en este caso, leer los lados del triángulo. Luego procedemos a crear un objeto de la clase scanner, en este caso yo la llamé leer. Y procedemos a declarar las variables. En este caso declaré doble en todas las variables con doble. Más adelante voy a explicar por qué declaré con doble y no con int como en anteriores videos. Luego en los datos de entrada mostramos al usuario por consola en qué consiste el programa con la función system.on.print. Bienvenido al programa que determina su tipo de triángulo y pedimos al usuario que ingrese los datos a continuación. Especificamos que ingrese el lado 1 y lo almacenamos en la variable A. El lado 2 lo almacenamos en la variable B y el lado 3 en la variable C. Y una vez almacenados las variables procedemos a hacer el proceso de este código. Vamos a usar las operaciones aritméticas. En este código la operación que vamos a usar es la calidad del triángulo, que como dije la puse con CT. Ahora voy a especificar por qué CT la puse con doble y no con int, porque si se dan cuenta al realizar toda esta operación nos va a arrojar casi siempre resultados decimales. Poniendo ciertos valores nos arroja enteros, pero casi siempre va a arrojar decimales. Entonces al declarar doble con CT nos arroja los decimales. Si lo hubiéramos declarado solo con int, nos arrojará los enteros. Entonces por eso está declarado con doble. Una vez entendido esto, vamos a proceder a hacer las condiciones para clasificar. Mostramos con la función system.onPrint los resultados y la primera condición que establecimos va a ser el tipo del triángulo. Ok, para establecer esto tenemos que recordar la teoría. ¿Qué es un triángulo equilátero? Para establecer la primera condición tenemos que saber qué es un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero, por teoría, son que tiene sus tres lados son iguales. Entonces aquí declaramos con if que A tiene que ser igual a B y B igual a C. Si cumple que A es igual a B y B igual a C, o sea que todos sus lados son iguales, devuelve esto. Devuelve que su triángulo es equilátero. En caso de que no cumpla, sigue a la siguiente con la instrucción else if. Aquí establecemos si un triángulo es isósceles. ¿Cómo sabemos si un triángulo es isósceles? Por teoría, un triángulo isósceles es que tiene sus dos lados iguales. Para descubrir este triángulo tenemos que establecer tres condicionales en el if mismo, ya que independientemente del valor que ingrese el usuario tiene que salir si el triángulo es isósceles o no. Entonces establecemos que si A es igual a B y B y todos los valores B diferente de C, ya diferente de C, o sea que solo A y B son dos lados iguales y los demás son desiguales, esto devuelve verdadero. O si A es diferente de B y B diferente de C, pero A es igual a C, o sea que A y C ahora son los lados iguales, igual devuelve verdadero. En este caso B es igual a C. Entonces esto qué nos ayuda en que independientemente del usuario ingrese el lado 1, el lado 2 o el lado 3, de la orden que ingrese los valores, ingresa 2, 4, 2, ahí hay dos lados iguales, muestra verdadero. Si ingresa de cualquier forma, tiene que mostrar que el triángulo es isósceles. Y con lo último es el triángulo escaleno. El triángulo escaleno por teoría sabemos que tiene todos sus lados desiguales. Aquí no hay tanto problema. Aquí todos establecemos que A tiene que ser diferente de B, B diferente de C y A diferente de C. O sea que todos sus lados desiguales. Y muestra por pantalla que sus lados son desiguales. Luego procedemos a hacer la calidad del triángulo, que como dije anteriormente es el CT. Aquí mostramos por consola en qué consiste el CT. El CT del usuario y bueno, aquí no hay tanto problema. Establecemos que según la operación, si el CT es igual a 1, muestra esto: según su CT, su triángulo es equilátero. En caso de que no sea eso, si su CT es igual a 0, muestra que el triángulo es degenerado. Y en caso de que no sea ni el uno ni el otro, muestra por consola que si el CT es mayor a 0.5, su CT indica que el triángulo es de calidad buena. Luego, por último, el último condicional que establecimos es determinar si el triángulo es rectángulo o no. Para lo que aquí vamos a usar es Pitágoras. Pitágoras nos va a ayudar a determinar si el triángulo es rectángulo o no.
Por fórmula tenemos que, para saber esto, es hallar la hipotenusa. Y si la hipotenusa es igual al cuadrado más el cuadrado, y esto es igual a la hipotenusa, esto cumple. En este caso vamos a establecer igual en tres condicionales, porque no sabemos la hipotenusa. Tenemos que adivinar los lados independientemente del orden que ingrese el usuario por consola. Entonces aquí ingresa a por a más b por b, esto igual sería c por c. En esto sería a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado, eso es Pitágoras. Pero, ¿qué pasa si c no es la hipotenusa? Es a. Entonces aquí también evalúo otra condición, que si b por b más c por c es igual a al cuadrado, esto también es Pitágoras, o sea que también se cumple. Y la hipotenusa en el caso que sea b. Entonces establece estas condiciones y con esta figura que significa OR, que si alguna de las tres condiciones esto devuelve verdadero, que alguna de las tres se tiene que cumplir. Ya, una vez hecho esto, determinamos si el tipo del triángulo es rectángulo o no. En caso de que no sea rectángulo, simplemente devolvemos con la función else, que el triángulo no es rectángulo. Una vez entendido eso, procedemos a correr el programa para ver cómo funciona. Ok. Entonces bien, vemos que nos muestra por consola bienvenido al programa, que termine su tipo de triángulo, ingresa sus lados a continuación. Ingrese el lado 1. En este caso el lado 1 lo voy a poner 5. Vamos a hacer el caso que sea escaleno, un 2 y un 4. Establecemos primero, su trípode de triángulo es escaleno, porque como les dije anteriormente, un escaleno tiene sus tres lados desiguales. La calidad del triángulo es de 0.525, esto indica que es mayor a 0.5, el que establecimos aquí, entonces su triángulo es de calidad buena. Y nos salía al final que su triángulo no es rectángulo porque no cumple ninguna de esas. Ahora vamos a mostrar un caso en el que el triángulo sea equilátero. Aquí equilátero, sus tres lados iguales. Aquí podemos ver que el tipo de triángulo, el triángulo obviamente equilátero, la calidad del triángulo es de 1.0, que también indica que es equilátero, y el triángulo no es rectángulo. Ahora vamos a establecer un caso en donde el triángulo sea isósceles y además sea rectángulo. Establecemos 5, 3 y 4. Vemos cómo nos marca el triángulo es escaleno porque tiene sus tres lados desiguales y la calidad del triángulo es 0.8, que es muy buena calidad. Y además el triángulo es rectángulo porque les dije anteriormente cumple con lo de Pitágoras. Entonces al ser Pitágoras, independientemente de cómo ingresemos estos valores, tiene que hallar la hipotenusa del programa. Podría ser que ingresemos en vez de 5, 3, 4, 3, 5, 4. Igual nos muestra que el triángulo es rectángulo. Por último hacemos un caso de isósceles, que los dos lados iguales y dos desiguales. Podemos poner 6, 6 y 4. Aquí vemos que nos dice que el triángulo no es rectángulo, la calidad del triángulo y que el triángulo es isósceles. Entonces, una vez comprobado todos los parámetros, podemos concluir que el programa funciona correctamente. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado el programa y hayan entendido mi explicación. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.